Vale, muchos a lo mejor habéis visto el vídeo que he subido en Instagram en el que hablo un poco acerca del tema de Halloween. Varias personas me han pedido que lo amplíe y lo voy a ampliar, pero de una forma un poco diferente. ¿Qué es lo que quiero decir? No quiero darte en un principio mi opinión ni decirte lo que está bien y lo que está mal. Lo que quiero es que tengamos una reflexión juntos crítica, porque creo que el problema que tenemos los cristianos con Halloween no es en sí con la fiesta. Nuestro problema con la fiesta viene a raíz de un problema mayor, que es nuestra falta de reflexión crítica. En este sentido, no estoy pretendiendo juzgar a las personas que no celebran Halloween, al contrario. Si no celebras Halloween o si celebras Halloween y has llegado a estas conclusiones sin reflexión, ahí está el problema. O sea, hagas lo que hagas, antes de nada tenemos que reflexionar, antes de nada tenemos que pensar si lo que hacemos está bien o mal a la luz de las escrituras, a la luz de la teología, a la luz de mi persona, de mis circunstancias, de mi contexto. Entonces eso es un poco lo que vamos a hacer. Vamos a hacer en este vídeo una reflexión, vamos a intentar ser imparciales, ver qué es lo que nos dice la palabra, ver qué es lo que nos dice la historia y llegar a conclusiones, ¿vale? Como buenos evangélicos o protestantes, antes de abordar este tema tenemos que ir, o más bien para abordar este tema tenemos que ir a la Biblia y ver qué es lo que las escrituras nos dicen. ¿Cuál es el problema principal? El problema principal es que las escrituras no nos hablan de Halloween. ¿Por qué? Porque Halloween como tal es un problema que tenemos en los últimos siglos, o más hablando de nosotros, ¿no?, que tenemos en el siglo XXI, no era el problema que tenían en el siglo I o antes. Entonces, por esta razón, nosotros con la Biblia no podemos decir que la Biblia prohíbe Halloween. No. Pero de la misma forma que tampoco podemos decir que la Biblia prohíbe ciertas cosas que nosotros entendemos que están mal, pero por el contexto, porque la Biblia nos infiere ciertas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, como no podemos decir que Halloween está mal, lo que sí que podemos hacer es ir a la Biblia, estudiar diferentes pasajes que nos ayuden a inferir, a entender, a través del contexto y el estudio, ver qué podemos aplicar hoy, ¿no? Entonces, he escogido 3 pasajes que he visto en redes sociales que son los que más se usan. He preguntado a ChatGPT, parece ser que son los que más se usan también, y son los siguientes. El primer pasaje es de Deuteronomio 18, del 10 al 12. No lo voy a leer porque si no el vídeo se hace eterno. Los siguientes los sí lo leo. Efesios 5, 11 dice: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y Primera de Tesalonicenses 5, 22 dice: absteneos de toda especie de mal. Vale. Entonces, a través de estos 3 pasajes podemos concluir que, bueno, en Deuteronomio, ¿no?, alejados de la adivinación, de la hechicería, de consultar a los muertos. Entonces, con todos estos 3 pasajes podríamos inferir que tiene una correlación con Halloween y que por esa razón no hay que celebrar Halloween. Sin embargo, eso sería un mal uso del contexto. ¿Por qué? Porque, bueno, también depende lo que entendamos por Halloween. Y en el vídeo lo dije, vale, si para ti Halloween es ir y sacrificar animales o personas, pues evidentemente eso es pecado, está mal. Si para personas Halloween, y no dudo que para algunas personas lo sea, que para algunas personas Halloween sea, me parecería raro, pero puede ser, la adivinación, la hechicería y consultar a los muertos, pues descartado totalmente, Halloween está mal, ¿vale? Pero para el resto de personas que Halloween no es eso, a lo mejor en tu barrio eso no se hace, a lo mejor tus amigos no hacen nada de eso, entonces tenemos que preguntarnos, ¿estos textos aplican para eso? Pues la realidad es que no. En Deuteronomio 18 vemos como el pueblo de Israel se encuentra rodeados de pueblos donde la práctica de la adivinación, de la hechicería y de consultar a los muertos era una práctica común. Los pueblos de alrededor lo hacían, todo el mundo lo hacía. Entonces el pueblo de Israel, como todo el mundo lo hacía, podía tener la tentación de hacerlo. Y de hecho vemos que, por ejemplo, en Samuel se hace, ¿no? Vemos a una hechicera que consulta a los muertos. Entonces, en este sentido, Dios tiene que advertir, esto no lo hagáis. ¿Por qué? Porque era lo común. Ahora, a día de hoy, yo considero que para el 80%, 90%, 95%, no lo sé, de las personas que celebran Halloween, esto no es lo común. Por eso yo diría que este texto no aplica. Ahora, Efesios 5:11. Este me parece interesante porque, bueno, en Efesios dice: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, y en Efesios lo que pasa es que hay un contexto muy explícito.
Pablo hace constantes referencias en el libro de Efesios a la pureza sexual, por ejemplo, porque en la ciudad de Éfeso había templos paganos donde existía la prostitución, la prostitución en los templos, que era una forma de rito, de adoración, y todos los cristianos que se habían convertido en Éfeso pues venían de ese contexto, ¿no? Entonces, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, está sumando a todo lo que Pablo viene diciendo en su epístola, en su carta, ¿no? Que es que de ese paganismo del que se viene, de esa participar de la prostitución sagrada y todas estas cuestiones, pues eso hay que evitarlo. De nuevo, creo que esto no tiene nada que ver con Halloween hoy. Y sobre 1 Tesalonicenses 5:22, absteneos de toda especie de mal, podría ser como el que más diga, no, pues todo lo que sea mal, pues absteneos, ¿no? Lo cual es cierto, pero me gustaría ampliártelo y leerte los versículos anteriores. Estén siempre alegres, nunca dejen de orar. Sean agradecidos en todas circunstancias, pues es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Jesucristo. No apaguen el Espíritu Santo, no se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que dice. Retengan lo que es bueno, aléjense de toda clase de mal. Entonces aquí nos está diciendo un poco acerca de qué es toda esa clase de mal. Bueno, perdón, en el versículo 15, que no lo he leído, dice: asegúrense de que ninguno pague mal por mal, más bien traten de hacer el bien entre ustedes y todos los demás. Luego nos dice: manteneos alegres, de no dejar de orar, de ser agradecidos, de cumplir la voluntad de Dios, de no apagar el Espíritu Santo. O sea, aquí 1 Tesalonicenses nos está diciendo explícitamente que es alejarse de toda clase de mal. Aquí lo que está haciendo Pablo es un énfasis, nos está diciendo las cosas que tenemos que hacer y por último cierra, entonces alejaos de toda clase de mal, ¿no? Lo que vengo diciendo lo reafirmo. De hecho, perdón, tampoco lo he leído. Versículo 14, les rogamos que amonesten a los perezosos, ¿no? Eso es una clase de mal. Ser perezoso, ser vago, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con todos. De nuevo, Pablo con todo esto nos está diciendo qué es lo que un cristiano tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. No tiene que ser perezoso, tienen que cuidar a los débiles, o sea, si no cuidas a los débiles, pues está mal. La paciencia, si no tienes paciencia, pues está mal. Estoy aquí un poco divagando, es un poco difícil hacerlo sobre la marcha, pero lo que quiero decir es que vamos, estos textos creo que no se pueden utilizar para concluir que participar de una fiesta donde la gente se disfraza y come chuches está mal. Pero vamos a ampliarlo aún más. Como por medio de la Biblia no podemos concluir que Halloween sea pecado, ni por medio de estos versículos podemos concluir que Halloween sea pecado, tenemos que ir a qué es Halloween, ¿vale? Y a lo mejor tenemos que haber empezado por aquí, pero bueno, como sea. Halloween es una fiesta pagana, vale, eso no hay duda. De hecho, déjame leerte un poco el contexto histórico de Halloween y dice, bueno, Halloween proviene de una fiesta llamada Samhain, que viene de las costumbres paganas en Europa del Norte, ¿vale? Bueno, toda esta parte de Finlandia, incluso Inglaterra, o sea, toda esa parte muy de Europa del Norte, pues estaba esta fiesta pagana donde, bueno, se celebraba a los espíritus y, bueno, se recordaban a los muertos. Entonces, por esta razón, podríamos decir categóricamente que Halloween debería estar totalmente descartado de lo que celebra un cristiano. Sin embargo, aquí nos enfrentamos a un problema muy importante, y es que esto es lo mismo que ocurre exactamente con la fiesta de Navidad. Déjame explicarte, porque un cristiano podría decir, en Navidad celebramos el nacimiento de Jesucristo, lo cual es cierto, pero todo el mundo sabe que Jesús no nació el 25 de diciembre. Entonces, ¿por qué celebramos el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre? Porque cuando el cristianismo se empieza a extender, una de las primeras cosas que hacen los cristianos es cambiar las fiestas paganas por ideas que ayuden a la gente a quitar el paganismo y a reflexionar en cosas cristianas, bíblicas y tal, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa con Navidad. Era una fiesta pagana que se celebraba en aquella época y entonces los cristianos dicen, vale, pues vamos a utilizar todos estos conceptos que tienen los paganos y vamos aquí a hablar de Cristo y de la encarnación. Y desde entonces, por eso se celebra la Navidad, y esto es sumamente positivo, porque los cristianos de toda la vida hemos sido expertos en cambiar, ¿vale? Lo que originalmente parecía ser como pagano, nosotros lo resignificamos.
Si la cruz era un símbolo de la muerte, a partir de que esto se mezcla con el cristianismo y con la historia de Jesús, ahora la cruz significa la vida. Si en el pasado, por diciembre, se celebraba una fiesta pagana, ahora vamos a celebrar una fiesta que nos recuerde a Cristo. Lo mismo ocurre con Halloween. Estaba esta fiesta, Samhain, sin embargo, los cristianos toman todo este rito y lo resignifican. Por ahí del siglo X, creo que es, se decide crear la fiesta de Hallow Eve, la fiesta de todos los santos, donde se recuerda, y aquí quiero que entendamos que el concepto santo pues no es lo mismo en el pasado que como lo es hoy para algunas personas. Simplemente se recordaba a las personas que habían sido ejemplos de vida, o sea, estamos hablando de los mártires, de los grandes teólogos, de las personas que salvaguardaron el cristianismo y que nos han hecho llegar a donde estamos hoy, pues se recordaba a todas esas personas el día de Halloween. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Que el cristianismo siempre ha resignificado. El cristianismo siempre ha cambiado lo que es pagano y le ha intentado dar una vuelta para enfocarlo en Cristo y en sus enseñanzas. Ahora bien, a lo mejor tú dices, pues para mí esto no es suficiente, creo que hay razones suficientes para no celebrar Halloween, lo cual me parece perfecto y respetable. Sin embargo, bajo esa lógica, si esa es tu decisión, pues te vas a tener que plantear el tampoco celebrar Navidad, porque es una fiesta pagana, pero no solamente eso, sino que cuando hablamos de cosas paganas, pagano significa literalmente algo que no es cristiano. En este sentido, todo es pagano. Y no quiero como estirar el moco, quiero que de verdad que sigamos una lógica, ¿vale? Samhain era una fiesta que se celebraba antes de que conocieran el cristianismo, ¿vale? Entonces, personas que no conocían el cristianismo tenían una celebración, ¿vale? Personas que hoy no conocen el cristianismo también tienen celebraciones, como puede ser un concierto, un cumpleaños, una celebración de fútbol, o sea, literalmente son celebraciones porque la gente va y celebra algo, se celebra la Copa Mundial. En la Copa Mundial se agrada a Cristo, o sea, se adora a Jesús, no principalmente, ¿vale? En la Copa Mundial la gente adora ídolos, pues podríamos decir que sí, porque hay gente que se muere por conocer a las grandes estrellas del fútbol. Y en la Copa Mundial ¿se salvaguardan los valores cristianos? No, la gente se emborracha, la gente bebe, la gente hace, bueno, cosas malas, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, eso entra en la categoría de fiesta pagana. Si no vas a celebrar Halloween, no celebres el Mundial de Fútbol, ni las Olimpiadas, ni la fiesta de tu pueblo, ni ningún cumpleaños de personas que no sean cristianas. En ese sentido, si no vas a celebrar Halloween porque es una fiesta pagana, no celebres nada, pero absolutamente nada, que sea pagano. Ahora, con este mismo tema quiero que hagamos una pequeña reflexión bíblica. Y es que en la Biblia encontramos un ejemplo de algo que no tiene un origen pagano, que se termina convirtiendo en algo malo. Y esta historia la encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Sabemos que en el Pentateuco Dios manda a castigar al pueblo de Israel con serpientes que les muerdan. Entonces Dios mismo llama a Moisés para que construya una serpiente de bronce que la gente al mirarla se salve. Esto además me encanta en estos pasajes porque nos hablan de, bueno, es una tipología de Jesús, un tema para otro vídeo, pero en Segunda de Reyes, vemos como esta serpiente, este símbolo llamado y creado por Dios, es una cosa que Dios mismo llama a destruir. ¿Por qué? Porque para la gente dejó de tener un significado sano, santo, creado por Dios, y se empezó a crear otra cosa. Lo cual nos dice que no todas las cosas de origen no pagano son buenas, ¿vale? Puede tener un origen divino. La serpiente de bronce tiene un origen divino y sin embargo la gente lo convierte en algo malo. Y porque es una cuestión del corazón, a Dios no le importaba la serpiente. A Dios lo que le importaba era tocar los corazones de la gente. Entonces, en ese sentido, la gente se olvida de ello, pues entonces hay que destruir la serpiente, ¿no? Entonces tenemos que replantearnos, todo lo que tiene origen pagano es malo, todo lo que tiene origen divino es bueno, salvando las distancias, ¿vale? Por último, creo que también tenemos que reflexionar en qué es Halloween en la actualidad. ¿Por qué
de forma categórica, muchos cristianos no lo celebran. Más allá del origen real de Halloween, el Samhain, más allá de que la Iglesia intentara convertirlo en una fiesta cristiana con el Día de Todos los Santos, sabemos que a día de hoy Halloween es una de las fiestas más comerciales que hay, ¿vale? Está Halloween, luego Acción de Gracias, el Día de los Inocentes, creo, y ya luego viene Navidad, ¿no? Entonces ahí vemos una serie de fiestas que literalmente vivimos en un mundo en el que aprovecha y exalta las fiestas, no porque se busque adorar a Cristo en Navidad, o por ejemplo, no porque a la gente le encante la idea de Santa Claus o recordar quién fue el santo en el que se inspira Santa Claus, sino que lo que nos importa es vender figuritas, vender decoración, vender 20.000 cosas. Pues para mí Halloween creo que es una fiesta comercial más, que a lo mejor tenía un origen pagano, que a lo mejor se convirtió en algo cristiano, como sea. A día de hoy Halloween es una fiesta totalmente comercial que lo único que nos aporta es la necesidad de consumir. ¿Eso está mal? Pues en parte sí. En parte sí. Creo que como cristianos tenemos que ser responsables de qué participamos, de qué consumimos, pero en este sentido no me refiero solamente a Halloween, sino me refiero a todas las fiestas, navidades, cumpleaños, etc. Creo que vivimos en una época de la consumición y que creo que como cristianos tenemos que ser responsables y replantearnos qué es lo que consumimos, cuándo lo consumimos y por qué lo consumimos. Conclusión. Hemos visto con la Biblia que no se puede concluir que Halloween esté mal. Hemos visto que sí que hay cosas de las que nos tenemos que alejar y tenemos que evitar, pero que a lo mejor Halloween no es eso en su totalidad, o para algunas personas sí y para otras no. Hemos visto cómo a lo largo de la historia los cristianos resignifican fiestas. Hemos visto cómo si te quieres alejar de lo pagano te tienes que alejar absolutamente de todo lo pagano. Hemos visto que incluso las cosas que vienen de Dios, el ser humano tiene la capacidad de deformarlas. Entonces, no todo lo pagano es necesariamente malo, ni todo lo divino es necesariamente bueno. Es una cuestión del corazón del ser humano. Y por último, hemos visto que sí, que Halloween es una fiesta comercial y que tenemos que replantearnos si queremos ser partícipes de eso. Y para cerrar, creo que a lo largo de todo este vídeo te he dejado ver lo que yo personalmente pienso de Halloween. Sin embargo, te tengo que decir que yo no celebro Halloween. ¿Por qué? Porque yo personalmente no soy fan de celebrar cosas. O sea, me gusta celebrar mi cumpleaños y me gusta celebrar Navidad, pero poco más. Halloween no me encanta, no me encanta la temática, no me encanta lo que se hace, pero lo que no me gusta absolutamente nada y lo que me enfada y me molesta es cuando entro a redes sociales y veo a cristianos que cogen textos, los sacan de su contexto para decirle a la gente que definitivamente está mal y es pecado. Y aquí es donde yo no puedo, me desespero. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de que es pecado y la Biblia condena pecados de forma muy explícita. Y esto es un poco lo que abordo en mi vídeo. El juicio, el chisme, el no amar, el no perdonar. La Biblia tiene una ética sexual. La Biblia tiene una ética de cómo amar a tus enemigos, de cómo tratar a tu familia. La Biblia es súper explícita sobre lo que está bien y lo que está mal. Y lo que pasa es que como Halloween no entra en estas categorías, nosotros nos inventamos cosas para que entre en esas categorías. Nos encanta encontrar vídeos de personas en las que dicen que se asesinan niños en Halloween para confirmar que eso está mal. Pero, de hecho, el hombre del vídeo en español que habla de todo esto me ha informado y este hombre, a pesar de que cuenta cómo él fue partícipe de asesinatos de personas y de bebés en la fecha de Halloween, no se ha encontrado a día de hoy que ese hombre haya denunciado a ninguna persona por asesinato. Entonces, lo que quiero decir es, ¿cómo sabemos que lo que este hombre está diciendo es cierto? Es literalmente su palabra contra la de nadie más. O sea, es, pues yo vi esto, pues lo cuento. ¿Cómo sabemos que no se lo está inventando? Y te voy a decir por qué no nos lo planteamos. Porque no nos interesa plantearnos si ese hombre se lo inventa o no. Lo que nos interesa es alguien que confirme nuestra idea y decir, esto es absolutamente cierto. Y aunque fuese cierto que hay personas que sacrifican, te voy a decir la verdad. Y esto es un poco lo que digo en mi vídeo. Hay cosas satánicas
hay muchas. Y la maldad no deja de existir fuera del 31 de octubre. Y vamos a ser muy sinceros. A lo largo del año se matan personas. De hecho, estamos viviendo una guerra donde personas están siendo asesinadas. Eso es satánico, ¿vale? Y lo peor es que hay personas que apoyan esta guerra. A lo largo de todo el año se abusa de mujeres, se abusan de niños, se venden personas. A lo largo del año en diferentes culturas se hacen cosas muy oscuras. Sin embargo, a los cristianos nos encanta decir que el 31 de octubre ocurren cosas. Amigo, si esa es tu forma de pensar, estás más perdido que nunca. ¿Quieres ver qué es lo que dice la Biblia? Lo que dice la Biblia es que el mal gobierna en todos lados, en todo tiempo, pero que el cristiano no está llamado a salir, sino a permanecer y a hacer luz ahí. Entonces tenemos que quitarnos la idea de, porque somos cristianos nos alejamos de estas cosas que aparentemente son malas. No. Como cristianos tenemos que tener reflexión crítica, reflexión bíblica, reflexión teológica. Tras todo esto podemos concluir si a uno le parece bien, si a uno le parece mal. Y de hecho, si a ti personalmente te parece mal y tú te quieres alejar, a mí me parece súper respetable, porque yo no soy nadie para juzgar a nadie. Lo que a mí me parece mal es que malutilicemos la Biblia y la teología para decir cosas que la Biblia no dice. Entonces, sé que estoy dando muchas vueltas, no quiero tampoco repetirme demasiado, pero sí que animaría a cualquier persona que quiera y que vea este vídeo que si quiere rebatir, que lo haga. Si quiere convencernos, y hablo honestamente, si quieres convencerme de que Halloween está mal, yo estoy abierto a ser convencido. Lo que pasa es que vas a tener que argumentar muy bien con la Biblia, muy bien con la teología y muy bien con la historia para concluir que está mal. Si lo haces y lo haces bien, de loco. Yo soy el primero en reconocer públicamente que me he equivocado, en borrar los vídeos, que es algo que muchos influencers no hacen, pedir disculpas y cambiar. Si simplemente vamos a tirar datos random para decir cosas que a nosotros nos conviene y tirar de testimonios de personas que no sabemos si lo que dicen es cierto o no, pues eso no me vale. Y eso, tampoco podemos eliminar al Espíritu Santo de todo esto. Si Dios te dice que no participes en algo, pues no participes. Pero si Dios no te dice nada, pues entonces tú haz uso de tu libre albedrío y estudia, infórmate y haz lo que tú creas que le va a convenir más a tu alma. Ahora sí, dime qué es lo que tú piensas, déjalo en los comentarios, mándale este vídeo a cualquier persona que creas que le puede interesar. De nuevo, yo estoy abierto no al debate, pero sí al diálogo, así que si quieres dialogar conmigo, pues encantado de poder hacerlo o de debatir de forma sana. Y nada, un abrazo y nos vemos.